Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Bueno, no, ahorita tenemos abiertas las bolsas europeas que van a cotizar hoy muchos asuntos. Resultados empresariales, datos económicos, ya hemos conocido el crecimiento de Francia, pero sobre todo esa reunión entre Trump y Xi Jinping, que si se levantan ustedes ahora o si se conectan ustedes a la radio ahora, ya ha tenido lugar y ha habido acuerdo. Ahora enseguida se lo contamos. De momento los futuros en Europa lo están celebrando. Son tímidas las subidas porque tenemos al futuro del DAX avanzando un 0,2%, al del Eurostock 50 subiendo un 0,12%. Tímidas, pero se han quitado la duda, al menos de momento las bolsas europeas, a esas palabras ayer de Powell, poniendo en duda que haya un recorte de tipos, otro más, que se sumaría al de ayer en la reunión del mes de diciembre. Futuros americanos sí que vienen con algo más de incertidumbre y ahí se están cotizando las cuentas que presentaban anoche tres gigantes como Meta, Microsoft y Alphabet, que van a pesar sobre todo negativamente en el caso de las de Microsoft y Meta hoy al mercado, hoy al Nasdaq, porque están bajando y están bajando con fuerza en las negociaciones fuera de hora. Mercado que, como les digo, está cotizando y está celebrando esa reunión que han mantenido hoy Trump y Xi Jinping, los líderes de las dos principales potencias mundiales que se han visto ya en Corea del Sur y que han cerrado acuerdos sobre aranceles, sobre fentanilo y sobre tierras raras. Una reunión que Trump ha calificado de increíble, le ha dado un 12 sobre 10 a Xi Jinping y ha dicho que después de 2 horas han acordado reducir, entre otros asuntos, los aranceles del fentanilo al 10%. Acordé, ya sabes, imponer un arancel del 20% a China debido a la gran entrada y basándome en las declaraciones de hoy. Lo he reducido en un 10%, por lo que ahora es del 10% en lugar del 20%, con efecto inmediato. Creo que va a trabajar muy duro para detener la muerte que se avecina. Se reducen los aranceles al fentanilo, se reducen también los aranceles a las exportaciones chinas, que van a pasar del 57 al 47%. Trump asegura además que se ha llegado a un acuerdo de 1 año con China sobre el suministro de tierras raras y minerales críticos. Es un acuerdo de 1 año, pero creo que se extenderá después de lo que hagamos. A cambio, China va a reanudar las compras de soja estadounidense y también de otros productos agrícolas. Trump avanza que ambas potencias van a discutir sobre la fabricación de chips de Nvidia, pero dice, y esto es importante, que no se ha hablado de la posibilidad de entregarle a China esos chips Blackwell de la compañía estadounidense, esos chips Blackwell de Nvidia. El presidente Trump sí que ha dicho que va a viajar a China en el mes de abril. Ese es el acuerdo, esas son algunas de las claves de esa reunión de esta madrugada entre Trump y Xi Jinping, que el mercado ya está recogiendo esta mañana. Va Villanueva, ¿y en qué términos? ¿Qué está pasando en las bolsas? ¿Qué está pasando en otros activos? Buenos días de nuevo. Buenos días, pues si hay algo que tenemos que señalar es la volatilidad que se está extendiendo a un lado y al otro del Atlántico, y lo que están poniendo sobre la mesa ahora mismo los expertos es sobre todo la falta de sorpresas después de ese encuentro entre Trump y Xi Jinping. Es lo que de alguna manera ha hecho que esta mañana estemos viendo precisamente en el mercado ver como en las bolsas chinas el índice compuesto de Shanghái ha caído desde su máximo en 10 años. Tenemos a Shanghái en 3.996 puntos, mientras que sin embargo vemos como el Kospi surcoreano, que es de los que se convierten en la excepción junto con el Nikkei en Tokio, avanza y vuelve a marcar su índice más alto en los 4.086 puntos. Más allá de los índices en cuanto a Asia, el acuerdo conlleva que China va a empezar a comprar la soja de Estados Unidos. Causa efecto, los futuros de soja están retrocediendo esta mañana en ese mercado. Lo tenemos con retrocesos del 1%, y todo esto, por supuesto, mientras vemos que se prepara en el mercado americano, donde ayer además, por cierto, se cerraba con dudas. Pues bien, tras una madrugada en la que ha imperado en gran parte el tono positivo, ahora mismo vemos cómo se está extendiendo las dudas. El pre-market americano vuelve a extender caídas en el Dow. El S&P quiere subir, pero solo 2 centésimas, y el Nasdaq, que está retrocediendo. Los futuros en Europa vemos cómo apuntan a una apertura con signo positivo para el DAX, pero con caídas para París
París y el IBEX. Se preguntarán ustedes por qué duda el mercado si hay acuerdo comercial entre China y Estados Unidos. Bueno, pues duda por varios factores. Uno de ellos, los resultados empresariales, que no gustaron anoche en el caso de Microsoft y de Meta. Ahora enseguida se lo vamos a contar. Pero duda también por la resaca de la reunión de la Reserva Federal. Anoche Powell cumplía el guión, bajaba tipos 25 puntos básicos, tal y como estaba previsto, pero sembraba la duda sobre si habrá o no otro recorte de tipos en el mes de diciembre. Una nueva reducción del tipo de interés oficial en la reunión de diciembre no es una conclusión inevitable. No es seguro ni es inevitable, así que de momento los tipos en Estados Unidos se quedan ahí, en su nivel más bajo en 3 años. Argumenta Powell la falta de datos. Dice que el parón estadístico producido por el cierre de gobierno en Estados Unidos podría abocar a la Fed a mantener el precio del dinero donde está. Si me preguntas si podría afectar a la reunión de diciembre, no digo que vaya a ser así, pero te puedes imaginar que eso es lo que haces y si conduces con niebla, no sé cómo va a salir eso. Pues veremos cómo sale eso, veremos cómo lo va recibiendo de aquí al mes de diciembre el mercado. Hoy es turno, tras la FED, para el Banco Central Europeo, para Christine Lagarde, reunión en Florencia, en la que el organismo va a volver a dejar congelado el precio del dinero en Europa en el 2%. También mantiene tasas sin cambios, Eva, el Banco de Japón, en la que ha sido su primera reunión tras la llegada al poder de Takaichi. Pues sí, y en este escenario no ha habido sorpresas. El organismo que dirige Katsuo Ueda deja los tipos de interés de referencia en el 0,5%, que es el nivel que se esperaba por parte de los analistas. El Comité de Política Monetaria ha votado dividido, con 2 miembros a favor de un alza de 25 puntos básicos, y los mercados están reaccionando con calma. Rendimientos de los bonos a 10 años que apenas cambian, y vemos como el índice Nikkei en Tokio esta mañana se ha notado subidas en cuanto a lo que espera el gobernador del Banco de Japón, que ya está hablando, dice que espera que la inflación de los alimentos se modere, y ha señalado como ha sido uno de los que ha estado incrementando los factores temporales. También viendo esas perspectivas desde julio, dice que se han ido relajando los siguientes 3 meses. Y con todo esto, como decimos, el índice Nikkei se ha notado subidas esta mañana, y el dólar yen, viendo cómo la divisa nipona se ha debilitado, 153,38 unidades. El otro foco de atención en el mercado está en los resultados empresariales. Estamos en plena temporada de presentación de cuentas. Aquí en España, hoy plato fuerte, cuentas del BBVA, que por cierto ayer conseguía cerrar por encima de los 100.000 millones de euros de capitalización bursátil. Resultado récord, Ángeles Lozano, de la entidad que preside Carlos Torres, que gana casi 8.000 millones de euros hasta el mes de septiembre. Buenos días. Muy buenos días. 7.978 millones entre enero y septiembre, primeros resultados publicados tras el fin de la OPA hostil sobre Sabadell. El resultado mejora un 4,7% en tasa interanual. Sin el efecto divisa, el incremento sería de casi el 20%. La cuenta se soporta en la subida de los ingresos, tanto del margen de intereses como de las comisiones. Las ganancias se apoyan fundamentalmente en el comportamiento del mercado español, cuyo beneficio sigue al alza frente a la evolución de México, que se mantiene como motor, pero con un descenso del resultado que se ve perjudicado por el tipo de cambio. El banco avanza en su plan por retribuir a los accionistas tras el fin de la OPA, con una recompra de acciones de casi 1.000 millones de euros. Repsol ha publicado también resultado neto de 1.177 millones de euros hasta septiembre, un 34% menos en tasa interanual, impactado principalmente por los menores precios del crudo. El resultado ajustado, que mide específicamente el desempeño de los negocios, cae un 19%. Indra, otro protagonista, dispara su beneficio hasta septiembre al calor de los nuevos contratos en defensa. La compañía obtiene un beneficio neto de 290 millones de euros desde enero, un 58% más. La facturación sube más de 6 puntos porcentuales. Y tenemos también muchas cuentas en Europa. Por ejemplo, Crédit Agricole, su beneficio neto en el tercer trimestre sube un 10%, gracias sobre todo a la revalorización de su participación
participación en BPM y Société Générale reporta un incremento del 11% en sus ganancias del tercer trimestre, supera las previsiones. Dentro del sector también ha publicado Standard Chartered, que mejora previsiones por el crecimiento de ingresos no financieros. El resultado ha superado las expectativas de los expertos. Eso en Europa se va a cotizar a partir de las 9 de la mañana. En Estados Unidos volverá a ser hoy turno para la tecnología, con otros dos platos fuertes, las cuentas que van a presentar hoy Apple y Amazon. Se van a cotizar también, se están cotizando ya fuera de hora, los resultados que presentaban anoche otros tres gigantes, Meta y Microsoft, que se están desplomando después de decepcionar con sus negocios de inteligencia artificial, y Alphabet, que se dispara tras batir previsiones. Roberto Sol, buenos días de nuevo. Buenos días. Al mercado le preocupa y mucho las inversiones en inteligencia artificial que está destinando Meta. La compañía anunció en su conferencia para analistas que estas mismas inversiones afectaron a los márgenes de beneficio operativo y también al flujo de caja libre. De hecho, el saldo de caja ha caído un 43% desde finales del año pasado. A pesar de todo esto, Mark Zuckerberg ha asegurado que seguirán llevando a cabo esta gran inversión, ya que uno de los principales objetivos de la compañía es aumentar la infraestructura de IA el año que viene. En el caso de Microsoft, ha sido su unidad de nube Azure la que provoca que caiga en After Hours casi un 4%. A pesar de aumentar sus ingresos en un 38%, el mercado esperaba más de esta división. Además, el servicio tuvo interrupciones ayer que afectaron a miles de usuarios. Eso sí, Azure es la que ha impulsado al resto de negocio de Microsoft, que mejora ingresos y beneficio por acción. La otra cara de la moneda es Alphabet, es que se dispara más de un 6% en las operaciones posteriores al cierre, después de reportar un aumento del 32% interanual en su beneficio. Consigue un aumento de la facturación del 13% y se traduce en una mejora de sus ingresos, que suben un 16%. Banco Santander patrocina este espacio. Vamos con más asuntos que van a marcar y que están marcando, de hecho, ya la actualidad de este jueves 30 de octubre. Pendientes también hoy de los datos. A las 9 de la mañana el INE va a publicar el dato adelantado de IPC del mes de octubre en España. Hugo Alonso, buenos días. Buenos días. Precios que en septiembre subieron 3 décimas hasta el 3%. La cifra se va a conocer después de que ayer Estadística adelantara que la economía española habría crecido 6 décimas en el tercer trimestre del año, 2 décimas menos que en el trimestre anterior. Sin embargo, a pesar de ese frenazo, la AIREF mejora sus previsiones económicas para España hasta el 3%, pero avisa de que incumpliremos los compromisos fiscales con Europa por la falta de presupuestos. La eurozona hoy pendientes del dato del PIB del bloque comunitario, que va a llegar después de datos de inflación y de crecimiento en Francia y en Alemania. Dato de crecimiento, nuestro vecino acaba de publicar, Hugo, ya su dato preliminar de PIB. Así es, en la eurozona hoy pendientes del dato de PIB del bloque comunitario, que llega después de datos de inflación y crecimiento en Francia y en Alemania. Nuestro vecino galo acaba de publicar su dato preliminar de PIB. La economía gala ha crecido un 0,9%, una décima por encima del dato previo y mejor de lo esperado. En la intertrimestral crece un 0,5%, 2 décimas por encima del dato anterior, y también supera previsiones. A las 10 conoceremos el dato de Alemania, pero no será hasta las 2 cuando conozcamos la evolución de la inflación. Más asuntos. La Unión Europea y China van a negociar hoy en Bruselas sobre las tierras raras. Representantes de la Unión Europea y China se reúnen este jueves con el objetivo de frenar el aumento de las tensiones comerciales generadas por las restricciones de Pekín a la exportación de minerales críticos, claves para la industria europea, especialmente para sectores como el automóvil y el de semiconductores. Olof Gil, portavoz de la Comisión Europea. En el corto plazo necesitamos abordar este desafío en torno al acceso a materias primas críticas. Esta semana estamos hablando con China para encontrar una solución constructiva. Por otro lado, llevamos 4 años analizando los riesgos. ¿Qué significa esto? Significa que a nivel nacional hemos presentado una serie de iniciativas que fortalecerán nuestra capacidad en el mercado interno. En el ámbito internacional se busca diversificar con asociaciones comerciales. But in an international sense, in a trade partnership sense, it means diversification. Aquí en España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante la Comisión de Investigación del caso Coldo en el Senado. Citado por el Partido Popular, el presidente del Gobierno responderá a las preguntas de los grupos en una comparecencia que se podría alargar durante varias horas. Y Junts va a hacer pública esta tarde la decisión de su militancia sobre la ruptura con el Gobierno. La militancia del partido de Puigdemont vota en la segunda y última jornada de la consulta sobre la decisión de la dirección del partido de dar por rotos sus acuerdos con el PSOE, lo que puede complicar el resto de la legislatura de gobierno de Pedro Sánchez.
Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tailandia, Estados Unidos, Japón, Islandia. Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países. Pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 14 de enero de 2026. Santander, es el momento. No le des más vueltas. Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda web y app. Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid. Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre. Regístrate en www.empleoydiscapacidad.madrid. Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Comunidad de Madrid. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus fondos de inversión es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor te está ofreciendo los fondos de inversión de su banco, estás perdiendo oportunidades. Y lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 10.000 fondos de inversión en el mundo y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad en tus fondos de inversión, visita velariainversores.com. Ahora con Hyundai, la libertad ya no es solo salir de la ciudad, también es poder entrar en ella. Disfruta de la libertad de moverte sin restricciones con la gama híbrida y eléctrica de Hyundai y conduce un i20 híbrido desde 95 euros al mes durante 48 meses. Financiando con Banco CTLM hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate en Hyundai.es. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador, la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, la Tertulia Capital. Tertulia Capital en marcha en este jueves 30 de octubre con muchos asuntos sobre la mesa que vamos a abordar. Hay que hablar de la tecnología, hay que hablar de Nvidia, hay que hablar de resultados empresariales. Tenemos resaca de bancos centrales, resaca y día de bancos centrales, que hoy toca Banco Central Europeo, reunión en Florencia, y tenemos de esta madrugada ese acuerdo entre China y Estados Unidos tras la reunión entre Trump y Xi Jinping. Así que en un día con tantas referencias y con tantas cosas a las que atender, Eva, hay que invertir con un poquito de lógica, ¿no? Pues sí, ¿conocéis Altex Quality? Es un fondo de la gestora independiente Altex Asset Management y la verdad es que tiene un rendimiento asombroso. A fecha 15 de septiembre, la rentabilidad acumulada a 3 años de Altex Quality era del 79%. Sí, 79%. Bastante por encima de los índices globales de renta variable como SP500 o el Eurostock. Tenéis toda la información de este fondo en invierteconlógica.com. Tertulia Capital en marcha con esa recomendación de Eva Villanueva, con Abel Martín García, analista político. ¿Qué tal, Abel? Muy buenos días. Muy buenos días. Y por si fuera poco un ingrediente más, que tenemos a Junts esta tarde haciendo pública la decisión de su militancia de si rompen o no rompen con el gobierno. ¿Y eso qué supone? Efectivamente, a las 6 de la tarde sabremos esos datos, pero saltaría la sorpresa si no siguen un poco, digamos, la dinámica o la tendencia de la Ejecutiva, que dijo por unanimidad que había que romper. Además fue Puigdemont quien además, digamos, abanderó esa ruptura, o sea que yo creo que las bases van a hacer caso a lo que diga el líder, el amado líder. ¿Cómo hay que entender esa ruptura?
ese rompimiento? Bueno, yo creo que hay que entenderlo simplemente que es más de lo mismo. Es este juego de trileros entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. Puede saltar la noticia hoy en el Senado si realmente el portavoz de Junts, Eduard Pujols, pone un poco contra las cuerdas a Pedro Sánchez. Veremos si realmente Junts va en serio, si en esta comisión dentro de un ratito que tiene que sentarse Sánchez en el Senado a responder y a dar buena cuenta de la gestión irregular del PSOE, si Junts le aprieta un poco. Veremos por dónde van los tiros. He leído que pueden ir a 5 o 6 horas. Sí, 50 minutos tiene cada formación, así que bueno, va a haber 3 formaciones, básicamente UPN, Vox y PP, que le van a poner contra las cuerdas, y el resto, que nunca suelen ir por allí, van a ir a darle un poquito de jabón y darle un poquito de oxígeno a Sánchez. Bueno, va a comer tarde, pero a las 5 habrá comido, ¿no? Esperemos, si no podremos, puede que vez. volvamos a escuchar esa mítica frase ya. José Ignacio Gutiérrez, vicesecretario general de la Confederación de Cuadros Profesionales. Muy buenos días. Muy buenos días. Encantado. Y no malos en lo que se refiere a datos económicos. Ahí te veo leyendo las cuentas de BBVA, beneficio récord, como ayer hizo Banco Santander. ¿Qué pasa con la banca? Va, suma y sigue. Se ha quitado un poquito BBVA el regusto amargo de la OPA fallida, ¿no? Con estas cuentas. Sí. Obviamente este era el comodín que ellos tenían en la manga. Buenos resultados en un marco de bajada de tipos, esto es importante, pero en un marco también de aumento de negocio, ¿no? ¿Cuál es la gran ventaja del BBVA? La diversificación de su negocio. Es su fortaleza, eso le da alternativas y sobre todo, bueno, pues todo lo que es margen de intereses y comisiones que hemos estado viendo y esos 8.000 millones de euros de beneficio a 9 meses. Recomprar acciones también a partir de mañana casi 1.000 millones, 993. Claro, ahí lo que quiere es devolver al accionista lo que el accionista estaba reclamándole, ¿no? Y es dar valor, ¿no? Yo creo que esta es la gran batalla del BBVA que se cuestionaba precisamente en la operación de la OPA y que ahora mismo quiere materializar. No hay que olvidar que el BBVA hace unos años vendió su negocio en Estados Unidos para hacer cash precisamente en vista de posibles operaciones corporativas. Bueno, pues una vez no materializadas, pues lo que va a hacer básicamente es trasladar ese hecho a el valor del accionista. Bueno, y con nosotros también Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores. Don Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bienvenido. Tú pendiente de los datos, me contabas, porque hoy también, por si fuera poco, todo esto que hemos contado, pues hay cifras de crecimiento en Francia, hay cifras de crecimiento en la Unión Europea, hay cifras de crecimiento en Alemania. A las 9 vamos a conocer el IPC en España. Ya tenemos la de Francia, por cierto, crece más de lo previsto, que es al contrario de lo que pasó ayer con la economía española. Frenazo de 2 décimas, crecimiento de 6 décimas en el tercer trimestre, según anticipaba el INE, pero AIREF es optimista y dice que este año vamos a crecer un 3%. Mejora las previsiones. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, todos los analistas, AIREF, BBVA Research, Funcas, en fin, todos hablan, el gobierno, todos hablan de un crecimiento de casi el 3%, que está muy bien. Ahí el tema es en qué se basa el crecimiento, qué es lo que hay detrás, teniendo en cuenta que las cifras son buenas, ¿no?, de crecimiento, y el crecimiento en España se está basando básicamente en 3 factores: consumo privado, gasto público, inmigración. Entonces, claro, las bases de ese crecimiento no son muy sólidas porque tenemos una deuda pública elevada, tenemos un déficit público también alto, la inversión privada, que es lo que generará crecimiento futuro, está por debajo de lo que ha estado mucho tiempo. Y un factor que siempre ha ayudado al crecimiento español, que era el sector exterior, pues sobre todo la exportación de bienes no va bien. De hecho, ha restado 0,6 puntos al crecimiento del trimestre. La demanda exterior, que aparte las previsiones tampoco son muy optimistas, por lo que veíamos ayer en esa nota del INE de cara a futuro. Esa demanda externa cada vez va a ir aportando menos. Bueno, las cifras, vamos a ver, hay que distinguir entre exportación de bienes y exportación de servicios. Exportación de servicios va como un tiro. O sea, la exportación de servicios, sobre todo no turísticos, que generan mucho valor añadido. Ingeniería, construcción, transporte, servicios financieros, eso va francamente bien, creciendo pues casi al 10%, ganando cuota de mercado a nivel mundial. Turismo, ya sabemos todos que también va bien. El problema son los bienes. En el periodo de enero-agosto, la exportación de bienes ha crecido un 0,3% en valor. Pero dice, bueno, si tenemos una inflación del 3%, eso significa que en volumen ha decrecido, ha caído. La verdad es que no lo sabemos porque se han dejado de publicar, el Ministerio de Economía dejó de publicar los datos. Estamos perdiendo cuota de mercado a nivel mundial.
el déficit comercial ha aumentado en estos 9 meses un 50%. La competitividad de las empresas españolas de cara a la exportación está cayendo. O sea, la exportación de bienes no va bien. Vamos a ver cómo cerramos el año y cómo nos puede afectar eso de los presupuestos, la falta de presupuestos que decía Bruselas, decía la IREF ayer que vamos a volver a incumplir esos compromisos fiscales con Europa. Vamos a hablar de la noticia de la mañana, que es ese acuerdo al que han llegado China y Estados Unidos tras la reunión que han mantenido Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur. Os doy así las claves a modo de titular. Han acordado reducir aranceles del fentanilo al 10%, reducen también los aranceles a las exportaciones chinas del 57 al 47%. Han llegado a un acuerdo de un año sobre el suministro de tierras raras y minerales críticos y China, a cambio, va a reanudar las compras de soja estadounidense y de otros productos agrícolas. También van a discutir en un futuro sobre la fabricación de chips de Nvidia. Vamos a ver qué le parece este acuerdo a Georgina Higueras, que es directora del Foro Asia. Georgina, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Encantados de saludarte. Por lo que has podido ver, Sí. ¿quién gana más o quién ha cedido más o menos en este acuerdo que se ha anunciado? Yo creo que parece que los dos han ganado lo que estaban esperando, ¿no? Vamos a ver, los medios chinos no hablan para nada en concreto ni de que se hayan reducido los aranceles a los químicos con los que supuestamente se fabrica el fentanilo, ni han hablado de que China haya dejado de que vaya a suministrar nuevas tierras raras durante el próximo año, ¿no? Lo que sí dicen es que Xi Jinping le ha dicho a Trump que lo que tienen que hacer es cooperar los dos y centrarse a corto plazo, y centrarse a largo plazo en lugar de estar peleándose a corto plazo. Y que, en fin, parece que los dos están más o menos contentos con lo que ha pasado. Hace falta esperar. Los chinos tienen muy claro que ellos han ganado este round, esta pelea con Estados Unidos, y que lo han hecho, como siempre, como ellos hacen, con la vista a largo plazo. Trump trató de frenarles, de sitiarles económicamente, y los chinos han respondido. Pero vamos a ver, hace falta esperar un poco a ver todo ese éxito que ha dicho Trump que se ha conseguido, si de verdad es efectivo. O sea, vamos a ver cuáles son los resultados. Pero en principio parece que están contentos. Claro, porque eso te quería preguntar, Georgina. Trump ha salido muy contento también de la reunión, ha calificado de increíble. Por la parte china, los medios se ven como ganadores, como nos contabas ahora, contentos también de lo que ha pasado. Vamos a ver qué pasa cuando llegue Trump a Estados Unidos. Aquí ya me lo dejaba caer algún contertulio al entrar. ¿Qué garantías hay de que se cumpla lo que se ha acordado? Claro, eso es lo que hace falta ver, ¿no? Si verdaderamente van a avanzar en ese punto. O sea, parece que van a vender los chinos tierras raras, parece que van a comprar enormes cantidades de soja, que es lo que era fundamental para Trump. O sea, las dos bazas con que China ha jugado han sido las tierras raras y la soja. Entonces parece que sí, que los chinos van a comprar soja y que se han comprometido a invertir en Estados Unidos. Pero si vemos lo que el Partido Republicano está diciendo, también vemos que ellos critican el que se pueda dar la posibilidad de venderle a China los microchips avanzados de Nvidia. Y al final se lo van a vender, no se lo van a vender. Esto es lo que hace falta ver, ¿no? China sabe que tiene la baza, que cuenta con el tiempo, que ellos van a seguir jugando y jugando fuerte frente a Trump, y luego pues vamos a ver cómo funcionan la letra pequeña de los acuerdos, ¿no? Esa va a ser la siguiente batalla, Georgina, esa que mencionas, la tecnológica, porque como bien dices, sí que han discutido, os ha dicho Trump, sobre la fabricación de chips de Nvidia, pero dice que no se ha hablado nada de esa posibilidad de entregarle a China los Blackwell, los chips Blackwell de Nvidia. ¿Ahí va a estar el siguiente partido? China parece que en cuanto a los microchips de inteligencia artificial es bastante fuerte y no sería lo más importante que necesita de Nvidia.
Pero lo que más necesita de Nvidia son otros microchips que también son muy avanzados y que le servirían para la fabricación que ella necesita de sus robots y de sus avances tecnológicos. China está muy fuerte en ese campo, pero sus microchips son de 7 nanómetros en comparación con los microchips que está fabricando Estados Unidos a través de la TSMC en Taiwán, que son de 2 nanómetros, ¿no? Luego, por lo tanto, los microchips son fundamentales para que China siga avanzando tecnológicamente en distintos campos, no solo en inteligencia artificial. Vamos a ver qué es lo que da ahí, ¿no? Ese campo es muy importante. Otro campo muy importante para China es que Estados Unidos ha dicho que no va a investigar a la industria naval de China, ¿no? Que eso, pues China hoy en día es digamos que el número de barcos tiene muchos más que Estados Unidos, aunque Estados Unidos evidentemente tiene muchísimo más tonelaje, puesto que tiene 11 portaaviones y China tiene 3 y empieza a fabricar el cuarto, ¿no? Y los barcos también de comercio, pues ahora se enfrentaban a tener aranceles en los puertos de Estados Unidos. Entonces vamos a ver si ahí esa industria que para China es fundamental también, si se cumple lo acordado, si es cierto que Estados Unidos va a dar vía libre al transporte marítimo chino y a que China siga fabricando sus barcos, vamos. Georgina Higueras, Foro Asia, directora de Foro Asia, gracias por compartir esta mañana un ratito de radio aquí en Radio Intereconomía, por contarnos algunas de las claves de ese encuentro en el que, como bien nos estás explicando, y esa sensación es la que teníamos aquí, quedan muchas puertas abiertas, muchos veremos, ¿no? A ver qué pasa, veremos si se cumple, veremos si hablan, veremos si avanzan. Georgina, ha sido un placer, así que hablamos para la próxima. Hay visita de Trump a China en abril, hablamos para entonces, pero bueno, esperamos poder compartir un ratito contigo antes. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias. Encantada. Os pregunto una ronda rápida. ¿Qué os ha parecido lo que nos ha contado nuestra invitada y qué sensación sacáis de ese encuentro? No sé si tenéis la misma. Son anuncios, vamos a ver cuánto hay en firme, blanco sobre negro, y luego esto, ¿cuánto se cumple? A ver. Bueno, yo creo que para sacar una primera lectura, yo creo que hay una desescalada de esa guerra comercial, que eso es muy importante, y sí que es verdad que, como apuntaba Georgina, pues los dos dan sensación de que muestran sintonía y que parece que los dos quieren dar la sensación de que han ganado, pero sí que es verdad que se quedan muchísimas puertas abiertas de cara al futuro, y eso es lo que puede generar cierta incertidumbre, así que por tanto yo creo prudencia. Sí, yo creo que había que destensar, Abel lo dice perfectamente, había que destensar esa situación que podía trasladar una situación de crisis a los mercados, eso no le interesaba a ninguno de los dos, y ese es el primer paso. Después ya matizaremos, después ya iremos viendo, ¿no? Veremos a ver también qué decisión toma Trump cuando llegue a la Casa Blanca y revise lo que han hablado, ¿no? Pero en principio el primer objetivo yo creo que está conseguido. Antonio, tú ves mucho por el campo internacional, por el campo comercial. ¿Esto quita mucha tensión? Sí, indudablemente. Indudablemente quita mucha tensión, es muy bueno, pero como decía Georgina, hay que ver la letra chica. Pongo un ejemplo. El acuerdo que hay de Estados Unidos con la Unión Europea nos ponen un arancel del 15%. Antes teníamos un arancel para el acero, aluminio y cobre del 50%. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? En su momento se anunció, hay un acuerdo general, pero en la práctica seguimos pagando un arancel del 50% a las exportaciones a Estados Unidos de acero, aluminio. ¿Va a haber un contingente arancelario? Es decir, una parte de nuestra exportación que va a pagar solo el 15%, sí, pero se está negociando. Con China, Estados Unidos, pues va a ocurrir lo mismo. Hoy vienen los chinos a Bruselas también a negociar de tierras raras. Ahí también tenemos mucho de lo que hablar porque son muy importantes para el sector del automóvil y para buena parte de la industria, ¿no? Sí, bueno, para el sector del automóvil, buena parte de la industria, para defensa, para montones de cosas. Y el problema es que tienen un casi monopolio mundial, igual que en otras muchas cosas. Por ejemplo, paneles de energía solar. Casi el 90% de la producción mundial se hace en China. Baterías.
en fin, montones de cosas. Bueno, pues lo veremos. Vía publicidad, os pregunto por Powell, os pregunto por la tecnología, os pregunto por Nvidia. Hay quien la ve barata todavía la acción, después de estar cotizando ya 5 billones americanos de capitalización. Me decís si alguno la tenéis en cartera, no os riáis. Hola, estoy saliendo, recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco? Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Otros bancos te dirán que analizan todo lo que pasa en el mundo y en los mercados financieros. En Renta 4 Banco, además, queremos conocerte a ti. Porque sabemos que cuando te sientes cómodo con tus objetivos, tu inversión es la mejor inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Me muero por probar ese restaurante de moda. Pues yo voy la semana que viene gracias a la tarjeta Platinum de Amex. ¿Y eso? Por ser titular Platinum, ahora nos invitan a 2 cenas al año en restaurantes de alta cocina. Busca en tu navegador Amex Platinum. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Te dijeron que invertir era solo para ricos. Te mintieron. En Gold Waves Group, con $30.000 puedes empezar a moverte globalmente. Con estrategia, con visión, con Gold Waves Group. ¿Vas a seguir viendo cómo otros ganan? Invierte con Gold Waves Group. Agenda tu consultoría gratuita en goldwavesgroup.com. MFS Investment Management. Como pioneros en la inversión de activos desde 1924, en MFS ofrecemos una amplia gama de fondos de renta fija. Descubra nuestras estrategias y conclusiones en mfs.com/fi. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. 8:37 minutos de la mañana, seguimos en Tertulia con José Ignacio Gutiérrez, con Antonio Bonet y con Abel Martín. Vamos a hablar de tecnología, que tiene mucho que ver también con ese encuentro que mantenían esta mañana, esta madrugada, Donald Trump y Xi Jinping. Ya lo hablábamos ahora con nuestra invitada de Foro Asia, con Georgina Higueras, sobre si la próxima batalla va a ser la tecnológica. Se ha hablado de Nvidia, pero no se ha puesto sobre la mesa, como decía Trump, esos chips Blackwell de la compañía americana, que suma y sigue, que supera los 5 trillions o 5 billones americanos de capitalización bursátil, la primera empresa en conseguirlo. Y todo está, como estáis comentando ahora, muy interconectado, ¿no? En esta guerra comercial, esta guerra tecnológica, todo el auge de los semiconductores, de la inteligencia artificial, que les está doliendo hoy a las compañías americanas que han presentado cuentas anoche, como son Meta y Microsoft, y están bajando fuerte porque han decepcionado con esa parte del negocio. Pero de Nvidia, Bell, es una cosa que se nos escapa, ¿no? Sí, es la primera compañía que alcanza esos datos, ¿no? Yo creo que aquí hay que hacerse una pregunta: ¿dónde está el techo? Claro. Porque si además hay algunos que dicen que todavía hay margen de maniobra para que continúe creciendo, lo comentaba anteriormente también Georgina, ¿no? Para China, pues estos microchips son clave y determinantes de crear el futuro, ¿no? Entonces yo creo que va a jugar un papel muy relevante Nvidia, pero claro, la expectativa es: ¿hemos llegado hasta el límite o va a seguir continuando esta tendencia? ¿Quién sabe eso? Difícil, yo creo. Es que es difícil. A lo mejor algún contertulio. ¿Quién sabe eso? José Ignacio. ¿Tienes Nvidia en cartera tú? No, pero no porque no es un riesgo que yo controle. Entonces hay algunas posiciones que dices, sé prudente, ¿no? Y más en este entorno de máximos. Entonces, cuidado. Pero hay algo muy importante que analizar. ¿Por qué la economía americana sigue teniendo la cabeza mundial? Está basada en su capacidad tecnológica, en su desarrollo y en su investigación. Y eso tiene un coste. Un coste, además,
que en Estados Unidos no es vía Estado, es vía empresa, es vía capital privado. Y eso tiene también un tiempo hasta que se materializa en beneficios. Y eso es importante. Entonces, lo único que permite a Estados Unidos mantener la cabeza de la economía mundial es su capacidad de desarrollo e investigación tecnológica, con sus costes y con su decalaje en transformación en beneficios. Entonces, eso es lo que en algunos momentos puede llevar a muchas de esas grandes empresas punteras a tener situaciones complejas de cara al mercado, a pesar de la capitalización, pero es que es el gap de ventaja económico que tiene y que yo creo que va a sostener Estados Unidos durante larga parte de esta década. No creo que China llegue a igualar la capacidad de desarrollo e investigación tecnológico por el factor de la diferencia entre lo público y lo privado que hay entre la economía americana y la economía china, que es pública. De todas maneras, estoy totalmente de acuerdo, pero hay algunas cifras que dan que pensar. El número de patentes, por ejemplo, que se han solicitado a nivel mundial, China es el número 1 país, bastante por delante de Estados Unidos, casi duplicando. Y luego hay otros temas que también son muy importantes además de la tecnología, para que Estados Unidos siga estando a la cabeza, que es el mercado. Es decir, tiene un tamaño enorme, China también, pero tiene un mercado enorme, y tiene dos cosas importantísimas: reglas que funcionan, es decir, es una economía de mercado donde funcionan las reglas, y hay un sistema financiero muy potente que da para financiar al sector público, al sector privado. El dólar sigue siendo la moneda de reserva del mundo, lo cual facilita mucho toda la potencia y la dominación norteamericana. Y eso no se quita de la noche a la mañana. O sea, vamos a tener liderazgo mundial económico de Estados Unidos durante muchos años. ¿Sí? ¿Coincidís en eso? Que Estados Unidos, ahí está China jugando fuerte, no solamente por el lado tecnológico, sino todo el tema industrial. Ahora hay mucha preocupación por el tema automóvil, la llegada de coches chinos. Es la fábrica del mundo. Claro. Hay un exceso de producción mundial, están inundando los mercados mundiales. China, porque produce muy bien, muy barato y tecnológicamente cada vez más avanzado y más sofisticado. Pero es muy difícil que el renminbi, la moneda china, se pueda convertir en la moneda de reserva mundial. ¿Por qué? Entre otras cosas porque no es absolutamente convertible. Y cuando los gobiernos o las entidades invierten en algo para tener reservas, quieren tener la garantía de que sea inmediatamente líquido. Y no es inmediatamente líquido según en qué condiciones, en el caso chino. Reglas, acabamos de ver, hemos estado viendo en estos últimos años que hay líderes empresariales del sector privado que han desaparecido de escena en China. Porque, el Partido Comunista sigue, aunque haya sector privado y un sector privado potente, sigue habiendo una delegación del Partido Comunista chino en cada empresa, que mandan además. Es decir, hay mucho intervencionismo. Entonces, eso limita también la capacidad de liderazgo, lo cual no obsta para que sea, es la segunda potencia económica mundial, son líderes mundiales en montones de cosas, sobre todo industriales, es la fábrica del mundo, están inundando los mercados y desplazando exportaciones de España, de la Unión Europea. O sea, no hay que quitarle importancia. Pero el liderazgo económico mundial no va a cambiar de la noche a la mañana. Estados Unidos tiene una serie de ventajas muy importantes. La administración Trump no está favoreciendo, ni mucho menos, que continúe ese liderazgo, pero ahí está. Y sigue. Oye, quiero terminar tertulia, resaca de la Reserva Federal. Hoy tenemos Banco Central Europeo, nos espera gran cosa. Se han ido ya a Florencia, que es un lugar maravilloso para pasar el día y pasar un buen fin de semana, pero no va a mover ficha, no va a congelar el precio del dinero 2% en Europa. Bajada de tipos ayer de la Reserva Federal, pero claro, el mercado se ha quedado con lo de diciembre. ¿Qué pasa en diciembre? Pues Powell dice que no se sabe, que no es inevitable ni seguro una bajada de tipos en el mes de diciembre, y que como no tiene datos por el shutdown, por el cierre de gobierno, pues va conduciendo como cuando vas con niebla y no ves. Y con eso pues ya tiene suficiente para decir
veremos. A ver. Sí, yo creo que aquí pues se pone de manifiesto ese tira y afloja, esa guerra de injerencias que hay, porque Jerome Powell lanza una chinita a la administración Trump diciendo eso que tú ahora mismo acabas de comentar, ¿no? Que como no hay datos por la culpa del cierre de la administración del gobierno, pues es como conducir en la niebla y que no sabe qué va a pasar en diciembre, ¿no? A mí que me registren, ¿no? Efectivamente. Entonces, estaba escuchando esta mañana también a Gustavo Martínez, que lo has entrevistado aquí, y algunos expertos apuntan que creen que no se deberían bajar tipos en diciembre, porque bueno, eso puede ser poner en riesgo también la inflación, ¿no? Y volver a traer otra vez ciertos fantasmas a estos momentos, ¿no? Pero es muy interesante lo que está de cara al futuro, pero es verdad que este 0,25 de bajada queda en el aire sabiendo que puede pasar en diciembre, sobre todo, yo creo, por este tira y afloja de injerencias, de esta batalla soterrada que hay entre ellos, ¿no? Se daba muy seguro. Vamos a ver cómo va evolucionando esa seguridad y ese porcentaje de seguridad que estaba en más de un 90% y ha bajado por debajo del 90% ahora de aquí a diciembre. ¿Tú qué crees que va a pasar? Yo no creo que baje en diciembre, pero básicamente porque es muy posible que la inflación americana esté por encima, en cuando salgan los datos, por encima del 3%. El gas de distancia para maniobrar de la Reserva Federal con la inflación se va reduciendo muchísimo. No sería descartable una subida de la inflación a lo largo del próximo ejercicio. A él le queda por lo menos una reunión, creo que la de febrero, hasta que finalice su mandato, y ahí, dependiendo de los datos, podría tomar la decisión de bajar algo o no. Pero la posibilidad de que la inflación supere el 3% en Estados Unidos es muy real. Es muy real. Y yo creo que ahí la Reserva Federal no quiere verse en una situación comprometida que una bajada de tipo pueda generar una espiral inflacionista, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser prudente y en diciembre no se va a atrever. Le quedaría todavía pues agradecer a la administración que no la haya destituido en la reunión de febrero. Que se coma el turrón, ¿no? Vamos. Por lo menos, ¿no? Antonio. No tengo mucho más que añadir, coincido totalmente. Es decir, bueno, simplemente señalar que bueno, ahora está en el 3,75-4, pero que ha bajado. Y ha bajado considerablemente desde hace un par de años para acá, lo cual pues es bueno también desde luego para las bolsas, ¿no? Y para el crecimiento de la economía. Bueno, pues lo veremos. Voy a abrir el mercado, que anda que no tengo hoy cosas aquí que cotizar. Resultados empresariales, que aquí estamos con los de BBVA, los de Indra, los de Repsol, pero han presentado bancos como ING, como Crédit Agricole, tenemos a Carlsberg, tenemos a Puma, tenemos a Total Energies, tenemos a Shell. Pues nada, pues estos días que llegan aquí para la prensa económica y que son muy, muy entretenidos. Abel, José Ignacio, Antonio, cuidaros mucho. Pasad buen día. Encantado. Gracias. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Una borrasca situada en el suroeste peninsular dejará un tiempo inestable en la península y Baleares, con cielos nubosos o cubiertos y lluvias generalizadas en la mitad occidental. Las precipitaciones serán más dispersas en el centro y nordeste, pero podrán ser fuertes y persistentes en Extremadura, el sistema central y el oeste de Castilla-La Mancha y Andalucía, especialmente en el litoral sur andaluz durante la tarde. Las temperaturas máximas descenderán en el oeste y Pirineo, con bajadas notables en Extremadura, mientras que las mínimas subirán de forma general, especialmente en la meseta sur. Los vientos serán moderados en general, siendo fuertes o con rachas muy fuertes en el Golfo de Cádiz y áreas próximas. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. En 10 minutos tenemos abiertas las bolsas europeas, un día que viene cargados de referencias, que es resaca del Banco Central Europeo, que es resaca también de las cuentas que presentaban ayer tres gigantes tecnológicos en Estados Unidos, dos de ellos cayendo con fuerza, como son Microsoft y Meta, subiendo Alphabet, y hoy se van a cotizar allí, se van a presentar en Estados Unidos las cuentas de Apple y de Amazon. Tenemos también Banco Central Europeo, tenemos también referencias, datos en Europa, con ese crecimiento en Francia por encima de lo previsto que llega antes de esa reunión del Banco Central Europeo, que les vamos a contar en directo aquí a partir de las 2:30 de la tarde en Radio Intereconomía, y con otras muchas más cosas, muchos más protagonistas. Empezamos mirando a los futuros en Europa. ¿Cómo los tenemos? Roberto Sol, buenos días de nuevo. En signo mixto, con caída del 0,10% para el CAC 40 y con subida del 0,33% para el DAX alemán y del 0,18% para el Eurostock 50. Cascada, auténtica cascada de resultados en el viejo continente. Nos quedamos con lo de los bancos. Crédit Agricole, un beneficio neto que aumenta un 10,2% más que el año anterior. Société Générale anuncia un incremento del 11% en sus beneficios del tercer trimestre. Standard Chartered mejora sus previsiones gracias al crecimiento de los ingresos no financieros y supera las expectativas de este periodo. Y ING, la acabamos de conocer hace unos minutos, anuncia un programa de recompra de acciones por valor de 1.100 millones de euros. Además, anuncia que pagará 500 millones en dividendos a sus accionistas en enero. En cuanto a futuros americanos, pendientes de compañías como Alphabet, que se dispara en After Hours, y Meta y Microsoft, que se desploman. El Nasdaq 100 sube un 0,02% y el S&P 500 un 0,05%. En cuanto a las plazas asiáticas, después de esos acuerdos alcanzados entre Trump y Xi Jinping, y que de Tokio cierra la sesión con subida del 0,07%, Shanghái cae un 0,73% y el Kospi coreano cierra también muy planito, subida del 0,14%. En cuanto a materias primas, crudo West Texas de referencia americana en 59,86, petróleo Brent de referencia europea en 63,71, onza de oro cotiza en $3.970, cayendo un 0,75, y cruce euro-dólar 1,1611, favorable a nuestra moneda. Pendientes también de los datos en Europa. Hoy tenemos crecimiento en Alemania, lo vamos a conocer a las 10 de la mañana, dato también de crecimiento en Europa a las 11, ya tenemos el de Francia, ese crecimiento de 9 décimas por encima de lo previsto en este último trimestre. Miramos también al IBEX, parte hoy Ángeles Lozano desde nuevo máximo histórico por encima de esos 16.100 puntos, con el foco puesto en los resultados. Destacan entre otros los del BBVA y los de Repsol. Recordamos cómo han sido esas cuentas y cómo viene el futuro del IBEX. Buenos días. Muy buenos días. Pues a pesar de las numerosas referencias que tenemos hoy, los futuros se mueven en bandas estrechas. El del IBEX 35 cae un 0,2%. Parte el índice desde 16.150 puntos. BBVA logra ganancias récord de casi 8.000 millones de euros entre enero y septiembre. Una mejora del 4,7% en tasa interanual, que sin el efecto divisa sería de casi el 20%. Repsol, resultado de 1.180 millones de euros hasta septiembre, un 34% menos, impactado por los menores precios del crudo. E Indra, que ha disparado su beneficio al calor de los nuevos contratos en defensa. Tenemos además que cotizar ese principio de acuerdo entre Estados Unidos y China, pendientes de lo que diga Christine Lagarde tras la reunión de tipos del BCE. No se espera movimiento en el precio oficial del dinero. Cotizarán las cuentas de las grandes tecnológicas publicadas ayer en Estados Unidos, y hoy se conocerán los resultados de Amazon y de Apple, muy pendientes del IPC preliminar de octubre en España y Alemania, que también publica su PIB preliminar del tercer trimestre de este año. Tomás García Porriños, ¿qué tal, Tomás? Muy buenos días. Es estratega senior de Alet Allocation de Santander Asset Management. Tomás, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, vemos cierta duda en el mercado, menos en Europa. Parece que va a abrir en verde. Estados Unidos ahí después de ese signo mixto anoche en Wall Street. No sé si ves dudas en el mercado, y si hay dudas, ¿por qué son? ¿Por los resultados que se le están atragantando? Sobre todo las cuentas de las tecnológicas anoche, las que no están gustando. ¿Por Powell, con esas dudas sobre diciembre? ¿O porque estaba muy arriba y empieza a dar vértigo?
A ver, pues por las tres cosas, la verdad, quiero decir, hoy lo que hemos visto es un poco un movimiento de ida y vuelta, ¿no? En el mercado parecía que venía más fuerte y ha ido cediendo un poco hasta una apertura casi plana, un poquito negativa, algo más positiva en Europa, como decías, un poquito negativa en los futuros estadounidenses, pero bueno, parece que los mercados ponen un poco la excusa en la prudencia de la Fed de ayer, el discurso de Powell, también en los resultados de algunas empresas, de las 7 magníficas, pero vamos, el mercado está bastante plano y cercano a sus máximos históricos, ¿no? Con una economía pues que muestra una imagen que obviamente con riesgos, pero que en general sigue siendo buena. Así que yo creo que es un poco esas tres excusas, pero en un movimiento desde máximo, sin más, falta de catalizadores. ¿Os sorprendió la prudencia de Powell ayer y poniendo en duda esa bajada de tipos en diciembre, o es el papel que tiene que jugar? A ver, nosotros creíamos que el mercado estaba descontando un escenario quizá demasiado optimista en cuanto a bajadas de tipos de interés. Nosotros hemos sido un poco más prudentes, nosotros esperamos que el tipo de interés terminal se sitúe en torno al 3,50, 3,25, el mercado está siendo mucho más agresivo, sigue siendo un poquito más agresivo que nosotros, por ahora descuenta una bajada más de lo que haríamos nosotros, por lo tanto no nos sorprendió demasiado y además creemos que tiene mucho sentido que Powell simplemente frene un poco las expectativas del mercado, que insisto, habían corrido mucho, sobre todo en un contexto como el que el propio presidente de la FED decía, que es con falta de datos, ¿no? Entonces sería complicado que tomasen muchas decisiones con esta falta de datos. Del BCE hoy nada que esperar, ¿no? En realidad me enfoco en el discurso principalmente, pues básicamente desde nuestro punto de vista, y también el mercado lo está viendo así, el margen que tiene la Autoridad Monetaria Europea para recortar tipos de interés es más bajo que el de la FED, ¿no? La política monetaria ya es más expansiva. Y bueno, nosotros esperamos aquí también un tipo de interés terminal en torno al 1,75, 2%, sería más o menos una bajada más de tipos de interés. Nosotros lo que pensamos es que hoy será clave, como siempre obviamente, pero más hoy, dado que el mercado ya descuenta un poco este resultado, la opinión de Lagarde respecto al impacto de la incertidumbre política en las expectativas económicas y también su valoración respecto a la evolución de la economía y los precios en general. Termino, Tomás, de la temporada de resultados, que estamos hoy en pico. Son días con un aluvión de cuentas que están presentando las empresas a ambos lados del Atlántico, importantes las de las tecnológicas americanas, como mencionabas, se están atragantando algunas. ¿Qué balance hacéis? A ver, en general la temporada de resultados ya está publicada a la mitad. Esta es la Monster Week, como decías, cuando se aceleran, y la temporada de resultados, quitando algunos concretos, está siendo muy muy fuerte, con casi la mitad de lo publicado, más de un 80% de sorpresas positivas en resultados, casi un 70% en ventas, y es verdad que la magnitud de las sorpresas es algo inferior a los promedios históricos, pero parece que nos olvidamos de que los 3 meses previos a la temporada de resultados, por primera vez en varios años, se revisaban al alza los resultados empresariales, o sea que es una temporada muy fuerte que está obligando a revisar los números del 25 e incluso los de los próximos 12 meses también del 26. A ver cómo se cotiza todo lo que hemos conocido hoy en Europa. Tomás García Purriños, estratega senior de Asset Allocation, Santander Asset Management. Gracias, como siempre. Buen día, buen negocio. Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid. Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre. Registra